que estaremos llevando a cabo es el número 20 y se titula Un mártir lleno del Espíritu Santo. Nuestra base bíblica estará basada en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo del 1 al 15. De igual manera, en el capítulo 7, versículo 57 al 60. Les pido tengan abierta su Biblia porque estaremos escudriñando la palabra de Dios en esos libros. Los objetivos de nuestra lección son, como número 1, comprender lo que pasa en el momento de la muerte de un mártir. Como número 2, despertar un vivo deseo de ser fieles a Cristo hasta la muerte. Y por último, cobrar valor para hablar del Señor aún frente a amenazas de muerte. El pensamiento central de este estudio dice así: un creyente, aunque esté lleno del Espíritu Santo, no está exento de enfrentarse a tribulación, persecución o a la misma muerte por el testimonio de su fe. Este pensamiento central me llamó mucho la atención y me puse a analizarlo y llegué a la conclusión de que a veces pensamos que el estar lleno del Espíritu Santo y conocer de Dios y andar en el camino de Dios, no tienes tentaciones, problemas, enfermedades. El mundo en que vivimos es un mundo caído y corrupto, donde el pecado y la maldad reinan. Satanás es el número 1 enemigo de Dios y de todos nosotros los creyentes. Él busca destruir tu fe y mi fe. La competencia entre uno y otro hermano. Y todo esto lo hace para debilitar la unidad entre hermanos y debilitar la iglesia. Y es así como comenzamos nuestro estudio. Y dice así: no es fácil trabajar con personas, y más cuando este grupo va creciendo constantemente, porque todos tenemos diferentes formas de pensar, todos tenemos diferentes motivos, razones, venimos educados de diferente forma y vemos la vida de diferente manera. Por eso mismo, comentamos de diferente forma. El ser humano puede hablar o pensar, puede opinar según su experiencia o según su educación. Y es así como afecta nuestra vida pasada y la queremos reflejar actualmente. Pero Dios obra en nuestra vida cambiando nuestra forma de pensar y volviéndonos unánimes. Y es así como comenzamos el tema de lleno en el libro de Hechos. El libro de Hechos muestra el reavivamiento de la iglesia en el primer siglo, después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles en ese entonces comparten la palabra en Jerusalén. El pueblo crece en gran manera. Las personas se multiplican, los que conocen de Dios se multiplican constantemente. En ese tiempo, todos estaban juntos, en un mismo sentir, en una misma fe, unánimes, a tal grado que vendían sus bienes, sus casas y todos sus bienes materiales, y todo ese dinero de la venta la ponían a los pies de los apóstoles, para que ellos
se encargaran de repartir a todos los necesitados, pero dando prioridad a las viudas y a los huérfanos. Pero las dificultades siempre van a estar presentes en el pasado y actualmente, porque el conflicto entre el bien y el mal siempre va a estar latente hasta que Cristo venga por su iglesia. Y dice nuestro estudio, el estudio de hoy girará en torno a la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia en Jerusalén. De él se dice que era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Además, poseía una gran dosis de fe, y como si esto fuera poco, Lucas dice que estaba lleno de gracia y de poder. Pocos hombres han hecho tantas cosas en tan poco tiempo. El nombre de Esteban significa corona o diadema. Él fue uno de los 7 varones escogidos para aliviar la pesada y compleja agenda de los apóstoles. Pero estos no se limitaron a servir las mesas. Juntamente con Felipe desarrollaron ministerios poderosos, ya que con el tiempo Felipe se convirtió en un gran evangelista. El aumento de los discípulos dio ocasión a la discordia, a la murmuración, egoísmo. Se quejaban unos con otros, detrás de los apóstoles, claro. Y vamos a Hechos, acompáñenme a Hechos 6:1. Le voy a dar lectura del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y el ministerio de la palabra. Amén. Precisamente por el aumento de la grey, los apóstoles habían tomado la decisión en conjunto, como lo vimos aquí, de buscar 7 varones que se encargaran de ese trabajo. Ya que había habido discusión, se hicieron 2 grupos: los griegos, judíos dispersos que hablaban griego; los hebreos, nativos de Palestina que hablaban arameo. Pero empezó a haber envidia entre esos 2 grupos, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. No hay duda de que los apóstoles hubieran obrado con imparcialidad, pero recordemos que era dinero el que ellos repartían. Fue la primera discordia de la iglesia primitiva sobre asuntos de dinero. Precisamente por el aumento de la grey, los pastores no podían darse abasto para atender a todas las ovejas por igual. El grupo era inmenso, no podían atender de igual manera a los que estaban aquí que a los que estaban hasta allá atrás. Por eso se dividieron y hubo murmuración entre ellos, la cual la vemos ahora actualmente en cualquier iglesia. Cuando empieza a crecer, empieza a haber problemas, empieza a salir la discordia, la murmuración y empiezan los problemas. No todo era perfecto en la iglesia primitiva en ese entonces. Y de igual manera, no todo es perfecto en las iglesias. No hay iglesia perfecta,
porque recordemos que perfecto, solo Dios. Y dice mi estudio, en la iglesia de Jerusalén no se hacían las cosas a la ligera. Todo lo que se decía estaba supeditado a la dirección del Espíritu Santo, aún para servir las mesas. Los que lo hicieran debían tener ciertas cualidades especiales. Se eligen 7 varones, entre los cuales estaba Esteban, él fue el primero, y se destaca como un varón lleno de fe. Esta fe no solo tenía que ver con su creencia y aceptación intelectual de la verdad, sino también con la eficacia de su oración para la recepción de bendiciones especiales de Dios. La fe es un don de Dios y también una virtud que se cultiva en el corazón del creyente y es indispensable para el servicio y desarrollo en la vida cristiana. Vemos aquí que los 7 varones tenían ciertas cualidades. De toda la multitud no podían agarrar a cualquier varón para hacer ese trabajo especial que iban a hacer. Y una de las cualidades especiales que tenían que tener y que debemos de tener los siervos es de buen testimonio, sin nada de qué avergonzarse, nada que se les pueda reprochar, que se note su integridad y su virtud para poder confiar el trabajo que iban a realizar, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, varones espirituales, carentes de carnalidad, para poder repartir de forma imparcial, porque si se dejaban de llevar por su carne, iban a dar preferencias, y eso es lo que no tenía que haber. Llenos de sabiduría. No bastaba que fueran honestos, espirituales, habían de ser competentes, no solo conociendo las Escrituras, sino también prudentes y sabios, y experimentados. Y así los apóstoles persistirían en la oración y en la palabra. He aquí la tarea de un ministro: orar y predicar. Debe delegar. Para eso iban a escoger a los 7 diáconos, para delegar responsabilidades, y el ministro dedicarse a hablar con Dios, a prepararse para que el Espíritu Santo sea el que a través del mensaje, preparado dignamente, hable a su pueblo. Continuamos. El inciso A dice la fe y la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a Hechos 6:5. Le voy a dar lectura y le siguen con su mirada. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y hablando de la fe, realizando mi estudio, encontré una frase que me llamó mucho la atención y quisiera compartírselas. Y dice: la fe mueve montañas, pero no las mueve sola. La fe necesita de la acción para que las montañas se muevan. Y así es la fe. Necesita que la accionemos, que nos esforcemos en oración y en santidad para hacerla tangible, creer para hacerla realidad. Y encontré un ejemplo en la Biblia, en Mateo 9, 20, 22. Y todos conocemos esa historia de la mujer que sufría de flujo por más de 12 años. Ella, se las voy a parafrasear, ella
oía de Jesús, sabía que andaba Jesús haciendo milagros y creyó en él. Pero en su corazón, muy adentro de su corazón, decía: si tan solo tocara el borde de su manto, yo creo que seré sana. Y accionó, no se quedó parada diciendo, no, pues yo lo creo. No, buscó la forma de que lo que ella creía lo iba a hacer. Se abrió paso entre la multitud y tocó el manto e inmediatamente fue sanada. Así es la fe. Tenemos que estar en oración y en santidad para que nuestra fe crezca y se realice lo que nosotros queramos en la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro estudio dice: no todos los que han recibido el bautismo permanecen llenos del Espíritu Santo. Esto se logra a través de una vida consagrada, santa y útil al Señor. Y eso es algo muy importante. No todos los que han recibido el bautismo permanecen llenos del Espíritu Santo. El bautismo en sí mismo no garantiza que una persona permanezca llena del Espíritu Santo. El bautismo, como sabemos, es un acto de obediencia y de fe a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y maduración en la fe. La llenura del Espíritu Santo no es un evento único, sino un proceso continuo de buscar a Dios, de tener comunión con Dios y a tratar de vivir según su voluntad, esforzándonos. Aunque una persona haya recibido el bautismo, la carne, el mundo, los amigos pueden influir en su vida y como resultado alejarse de Dios. La falta de disciplina, como la oración, la lectura, la comunión con otros hermanos, puede llevar a una persona a perder la llenura del Espíritu Santo. Y como ejemplo tenemos a Simón el Mago en Hechos 8, 9, 24. Hechos 8, 9, 24. Dice la Escritura: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero se bautizó. Pero el Espíritu Santo no hacía en él lo mismo que hacía en los apóstoles. Y quiso comprar al Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta que no todos son llenos del Espíritu Santo. Avancemos en nuestro estudio. Inciso B. La gracia y el poder de Dios. Y nos dice nuestro estudio que vayamos a Hechos 6, 8. Le daré lectura. Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es impresionante lo que Dios puede hacer cuando encuentra individuos dispuestos a servirle. La elección de estos 7 varones tuvo un magnífico resultado. Como número 1, la palabra del Señor creció, o mejor dicho, se predicó con mayor denuedo,
con mayor eficacia, con mayor entusiasmo que antes. Y no es que los apóstoles hayan cambiado, no. Los apóstoles tuvieron más tiempo de prepararse y de meterse más en comunión con Dios porque habían delegado, ya no se preocupaban de quiénes iban a repartir a las viudas y a los huérfanos los bienes para la ayuda para ellos. Como número 2, como resultado natural, el número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. 3, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos escépticos liberales no creían en la resurrección ni en los milagros, pero cuando Dios obra, no hay corazón de piedra que no sea roto. Y eso lo sabemos muy bien. ¿Cuántos de nosotros, cuando conocimos a nuestro Dios, teníamos ese corazón de piedra? Y para Dios no fue imposible cambiarnos el corazón. El versículo 8 nos muestra las virtudes celestiales que llenaban a Esteban. Era un siervo de Dios que estaba lleno de gracia y de poder. Provenía todo esto del Espíritu Santo que habitaba en él. Eso era suficiente para que él realizara grandes milagros y prodigios y señales en el pueblo de Israel. Pero vemos algo interesante, que no fuera sino hasta que entregó el servicio a la iglesia que el Espíritu de Dios empezó a manifestar más en él. Empezó a usar a Esteban de manera tan especial. ¿No es inspirador este mensaje para todos nosotros los cristianos de hoy? Claro que sí. Esto nos inspira a prepararnos, a meternos más, a estudiar, a orar, a tener más comunión con Dios, para tener todo lo que Esteban tenía. Dice nuestro estudio, sabiduría de lo alto. Era de esperarse que surgiera oposición de parte de los judíos. Y vamos a Hechos 6, 9, 10. Cuando lo tengan me dicen amén. 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Bueno, el nombre de libertos se designaba a judíos prosélitos que en el año 63 a.C. habían sido llevados por Pompeyo a Roma como prisioneros de guerra y luego fueron liberados y regresaron a su país, Jerusalén, y formaron esta sinagoga llamada los libertos. Fueron los primeros oponentes a Esteban. Se llamaban judíos helenistas, que sin duda necesitaron suficiente dinero para trasladarse a su país y regresar a Jerusalén y ahí establecerse. Dice la palabra de Dios, los de Cirene. ¿Quiénes eran los de Cirene? Bueno, la capital de Libia, en África, donde según el historiador Josefo, los judíos formaban la cuarta parte de la población. De Alejandría, Egipto, la ciudad más famosa por su gran biblioteca y por la escuela de filosofía. Allí vivía un gran número de judíos. Era muy conocida. Y dice la Biblia de Cilicia, región ubicada al sudoeste de Asia Menor. La capital de Cilicia era Tarso. Y cuando oímos Tarso, inmediatamente nuestra mente dice
Saulo de Tarso. Pues sí, de ahí era Saulo de Tarso, el que conocemos como Pablo. Asia, una provincia romana situada en la región occidental de Asia Menor, hoy Turquía. La mayoría de los escritores se inclinan a que todos ellos se reunían en una sola sinagoga. De hecho, se cree que los 7 varones escogidos para servir pertenecían a estas sinagogas. Hubo un día en que se reunían en estas sinagogas y de allí salieron para conocer del Evangelio. De allí también estaba Saulo de Tarso, perteneció a estas sinagogas, allí se reunía. Por eso es que ellos fueron los primeros que se levantaron a discutir con Esteban, porque lo conocían, porque sabían cómo era Esteban y cómo había sido. Vayamos a nuestro estudio. Dice, era de esperarse que surgiera oposición de parte de los judíos. Este tercer brote de persecución y violencia provenía de los judíos que venían de otros países. Los datos del versículo 9 habían sido causa de mucha discusión entre los eruditos. Algunos creen que los 5 grupos citados asistían a una misma sinagoga. Otros creen que por lo menos 3 sinagogas se habían levantado contra de Esteban: las de los libertos, las de África y las de los segmentos de Asia Menor. Sin embargo, la mayoría de los escritores se inclina a pensar en 5 sinagogas antagónicas, porque como lo indican los historiadores, había en Jerusalén en ese tiempo centenares de sinagogas. Pero aquí lo más importante es que para nosotros estos grupos maliciosos no podían resistir a la sabiduría con la cual hablaba Esteban. Es evidente que Esteban estaba siendo usado directamente por el Espíritu Santo. El conocimiento y habilidades, algo muy importante, que Esteban, todas estas habilidades las tenía consagradas para Dios. Y nosotros, todas nuestras habilidades, ¿las tenemos consagradas a Dios? El conocimiento y habilidades, si no se consagran a Dios, de nada nos sirven. Y vamos a la palabra. Vamos a Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento de Dios. Debemos buscar solo a Dios, porque de Él, solo de Él, emana la sabiduría y el conocimiento. De igual manera nos dice en Eclesiastés 1:18. Eclesiastés 1:18. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo que debemos hacer y no lo hacemos. La palabra es clara y certera, y te dice, en algún versículo, te dice, tienes que hacer esto, y no lo haces. Porque en la mucha sabiduría aprendemos tanto, y de todo lo que sabemos nos damos cuenta que todo lo que aprendemos no lo hacemos como debe de ser. De igual manera lo dice Primera de Corintios 1:20.
Primera de Corintios 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría humana es limitada y no puede ser comparada con la sabiduría espiritual. Tenemos que reconocer que todo el conocimiento y todas las habilidades que tenemos provienen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si no las reconocemos y no las consagramos a nuestro Dios, solo a Él, todos estos conocimientos y habilidades pueden ser utilizados para fines egoístas y destructivos. Si tú no los consagras, el egoísmo puede llegar a tu vida y hacer que crezcas y te puede hacer daño. A tal grado que te puedes separar de Dios y tú ni cuenta te vas a dar cuando tú ya estés separado de Dios, porque el egoísmo ya te llegó. En cambio, si los utilizas para dar la gloria a Dios y alabarle con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu, entonces son valiosos para ti y para Dios. Dejemos que el Señor nos use en su obra como usó a Esteban, y así nadie podrá hacernos frente. Avancemos en nuestro estudio. Dice, falso testimonio contra un heraldo. ¿Cuán importante es este título? Falso testimonio contra un mensajero de Dios. Inciso A, injurias, mentiras y ataque físico contra Esteban. Vayamos a Hechos 6, 11, 14. Del 11 al 14. Le daré lectura y me hacen favor de seguirle con su mirada. Dice la palabra de Dios. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Dice nuestro estudio, los opositores de Esteban se vieron frustrados porque no podían resistir la sabiduría y el valor de este gran exponente del Evangelio. Los judíos de las sinagogas mencionadas se confabularon para sobornar, para pagar a gente que se prestó como instrumento de la mentira para acusar falsamente a Esteban. Se le culpaba de hablar blasfemia contra Moisés y contra Dios. Blasfemia. Se consideraba un pecado grave en la Biblia. Era hablar mal de Dios, negar la existencia de Dios, utilizar el nombre de Dios de manera irreverente. De eso estaban acusando a Esteban. Es importante entender que la palabra soborno es un acto de corrupción y de deshonestidad y que puede tener consecuencias negativas para nosotros y para los demás. Y vamos a Levítico 24:16, a ver qué nos dice con respecto a la blasfemia. Levítico 24:16. Amén.
Dice, el que blasfeme en nombre del Señor será muerto. Toda la congregación lo apedreará. Cuando yo leía esto dije, qué fuerte castigo para alguien que no lo merecía porque lo estaban acusando de algo que no había hecho. Y dice en nuestra palabra, soliviantaron. ¿Qué significa la palabra soliviantaron? Agitaron al pueblo. Es un acto de mover, levantar, enardecer el ánimo de alguien para que cause agitación y escándalo. Creo que algunos o todos de los que estamos aquí sabemos cómo funciona esa palabra cuando hay masas y las alebrestan para que todos griten y se alebresten, se enardezcan. Bueno, en la palabra de Dios dice, soliviantaron al pueblo, a los escribas, a los ancianos. ¿Y con qué fin soliviantaron a todos ellos? Bueno, tenía un fin, a fin de que el Sanedrín opinara. Si el Sanedrín opinaba que Esteban no era reo de muerte, pudiesen obligar al tribunal a sentenciarlo, debido a las masas populares. De igual manera, soliviantaron a los ancianos y a los escribas, a fin de que si el pueblo se volvía a favor de Esteban, prevaleciera el apoyo de las autoridades. Así no dudaron de que se saldrían con la suya. Prepararon muy bien todo. Por si alguien decía, no, él no es culpable, otros dijeran que sí. El chiste es que se hiciera su plan. Vamos al verso 13. Lo acabamos de leer, le vamos a dar nuevamente lectura. Y dice que pusieron testigos falsos. Y decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Este verso menciona dos elementos sagrados para los judíos, el templo y la ley. Y dice que pues le habían oído decir lo que haría Jesús según contra el templo y contra la ley. Vamos al verso 14. Aquí vemos cómo dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. En otra ocasión anunció la destrucción del templo, pero esa era una profecía de la invasión de los romanos en el año 70 después de Cristo. Y esto lo vemos en Mateo 24:2, que estaban distorsionando la palabra de Dios. Vamos a Mateo 24:2. Dice la palabra de Dios, y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba refiriendo al edificio. La primera vez se refería a su cuerpo, que si lo destruirían, él iba a resucitar al tercer día. Estaba hablando del templo de él. Y en la segunda ocasión estaba hablando ya del edificio. Pero como nosotros sabemos, Dios no vive en un edificio. Los perseguidores de Esteban parecían mostrar gran recelo por el honor de Dios y las leyes de Moisés. Pero Esteban, ni Jesús, ni los discípulos dijeron nada en contra de Moisés.
Esteban en realidad lo que hacía era repetir lo que dijo Jesús, que la ciudad y el templo serían en un futuro próximo destruidas, y no por manos de Dios, sino por los romanos a causa de ser una generación adúltera y perversa. Vamos a nuestro estudio. Dice el punto número 3, cielos abiertos frente a la muerte. Una denuncia valiente. Y nos pide que vayamos a Hechos 7, del 51 al 55. Hechos 7, del 51 al 55. Regresamos a Hechos, pero ahora vamos al capítulo 7. Antes de leer el 51 al 55, vamos a regresar un poquito ahí mismo en el capítulo 7, pero el verso 1 y 2. Cuando Esteban fue llevado al concilio, lo estaban acusando. Y el sumo sacerdote le dijo, y vamos al verso 1 y 2. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y así comienza Esteban a dar una remembranza de todo el Antiguo Testamento. Dice nuestro estudio, el sermón de Esteban no es un discurso de defensa, sino un resumen de la historia del Antiguo Testamento como base para la presentación del Evangelio de Dios. Les recuerda el llamamiento de Abraham, el cautiverio, el éxodo, las rebeliones del pueblo, el tabernáculo, la entrada a Canaán y la construcción del templo de Salomón. Como las acusaciones tenían que ver con Moisés, la ley y el templo, Esteban los lleva a ver que en vano idolatraban estas cosas, pues no les habían servido de nada ni las honraban de corazón. Y es ahí cuando llegamos al verso 51-55. Y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Los acusó de duros de cerviz. Qué fuerte declaración hace Esteban en contra de ellos. Esto se refería a una actitud de corazón cerrado, a una actitud de rechazo hacia Dios. No querían saber nada de él. Los condenó como hijos que mataron a sus profetas, que anunciaban su venida. Así como en el pasado, así ellos lo rechazaron.
Esteban se encargó de recordarles todo lo que habían hecho sus padres y rechazaron el evangelio, ellos otra vez, al igual que sus padres. No querían cambiar, no querían adaptarse, someterse y aceptar a Dios. Se resistían al Espíritu Santo, a escuchar la verdad sobre Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y no queremos y no estamos dispuestos a someternos a ese cambio, a hacer la voluntad de nuestro Dios? Y aún permanecemos en nuestra carne. Así era el pueblo de Israel. No querían someterse, no querían obedecer. Y a veces somos como ese pueblo. Sabemos cómo debemos de andar y nos desviamos. Agarramos el camino que más nos conviene. Y caemos en hipocresía, como cayó la iglesia de Jerusalén. Querían llevar a cabo la ley sobre Esteban, apedrearlo, pero ellos no la llevaban a cabo. Ellos eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque decían que obedecieran la ley y se basaban en Levítico, como lo vimos, en que tenía que ser muerto Esteban por las blasfemias que estaba diciendo. Cuando ellos mismos habían pagado a una persona para que difamara a la persona. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa forma? No sobornando, pero sí difamando, levantando calumnias, hablando algo que no sabemos que en verdad es cierto. A veces actuamos de esa forma. Los condenó como hijos de los que mataron a los profetas. Y no con eso, dice nuestro estudio que los declara entregadores y matadores de Jesús, a quien el Padre envió como Mesías y Salvador. Finalmente, nuestro estudio dice, denuncia la hipocresía de ellos y los declara transgresores. Pues aunque recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardaron. Nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestras Biblias y no la guardamos. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús y lo rechazaron. ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos querido estar y conocerle? Pero también yo me pregunto, yo digo, si yo hubiese estado ahí, tal vez hubiese sido parte de los que lo negaron, de los que lo rechazaron, de los que no aceptaron el cambio. No sabemos. Es algo que en el transcurso de mi estudio me salieron muchas preguntas. Continuamos con nuestro estudio. Dice, una muerte tranquila. Vamos a Hechos 7, 56, 60. Hechos 7, 56, 60. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y habiendo dicho esto, durmió. La enemistad contra Dios es algo que corta el corazón, mientras que la fe y el amor de nuestro Cristo cura ese dolor del corazón. El que parecía un ángel antes de comenzar este discurso, hablaba como un ángel al terminarlo. Pero ellos estaban resueltos a no dar oídos a una causa tan clara y bravamente defendida. Y preguntándome el rechinar de dientes, ¿ustedes han rechinado los dientes alguna vez? Yo creo que sí. Dice que estaban tan enojados que rechinaban los dientes de furia en contra de Esteban. Ya no querían escucharlo hablar más. Al oír a Esteban hablar de Jesús y decir, veo a Jesús al lado del Padre, para ellos fue lo peor que pudo haber dicho Esteban. Para ellos era una gran blasfemia decir esto. Porque Esteban puso sus ojos al cielo con toda su fe y dijo, veo a Jesús en el cielo a la diestra del Padre. Ellos trataron de prevalecer contra de Esteban con gritos, ya que no podían con razones. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Cristo se le manifestó desde la gloria del cielo, precisamente cuando sus perseguidores se sentían heridos. Ellos tenían sus ojos puestos en Él, pero Él los tenía puestos en el cielo, en el Creador. ¿Y cuántos de nosotros cuando estamos padeciendo, cuando estamos persecución, ponemos nuestra mirada en el cielo y clamamos a Dios? Así Esteban puso su mirada en el cielo. Ellos tenían puestos los ojos en Él. Él los tenía puestos en el cielo. Ellos no pudieron interrumpir la comunión que había entre Él y su Creador, y el ofrecimiento que de sí iba a ser para Dios. Y dice la palabra de Dios que se le abrieron los cielos para ver la dicha que allí le esperaba. Dios le permitió ver hacia dónde lo iba a llevar, después de padecer que lo apedrearan, que muriera así. Y cuando dijo, veo al hombre, esta es la única vez que a Cristo se le llama así, al Hijo del Hombre, fuera de los evangelios de Mateo 26:2. Vayamos a Mateo 26:2. Nos vamos a dar cuenta que ahí le llaman el Hijo del Hombre. Dice Mateo 26:2. ¿Ya lo tienen? ¿Sabías que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Vemos que ahí así se le llama el Hijo del Hombre, y así lo llamó Esteban, el Hijo del Hombre. Bajo el pretexto que no podían soportar los judíos que estaban atacando a Esteban tales blasfemias, pasaron de los gestos a las manos, arremetieron contra él, lo tomaron y lo aventaron fuera de la ciudad, y ahí lo apedrearon. Yo me imagino la escena, y es una escena desgarradora, imaginarme que a una persona la apedreen todo el pueblo,
Me imagino que fue una muerte muy dolorosa. Según ellos, al hacer esto, estaban cumpliendo con la ley. Según ellos, eran celosos de la ley, cuando en verdad era pura hipocresía. Según cumpliendo la ley, los testigos fueron los primeros en comenzar la operación, porque así lo ordena la ley. Y vamos al verso 58 de Hechos, regresamos a Hechos. Y dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban, lleno de gracia y de poder, solo miraba la corona, tal cual significaba su nombre, corona. Eso es lo que iba él a recibir al morir. Y al ver este versículo que dice que los testigos fueron los primeros en atacarlo, y se menciona a Saulo, aquí es la primera vez que empieza a aparecer Saulo de Tarso, muy conocido ahora como Pablo. Y un comentario que dice nuestro estudio: los que están llenos del Espíritu Santo son aptos para todo, tanto para actuar por Cristo como para morir por Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Él? A que cuando estemos en peligro, a que cuando estemos en enfermedad, una enfermedad de muerte, ¿tu fe no será tambaleada? Cuando tienes problemas o estás en una tribulación muy fuerte, ¿tu fe no se mueve? ¿No te tambaleas? Sí te tambaleas. Claro que sí. Yo llegué a pensar que si tu fe está puesta en Cristo, que es la roca, no te tiene que mover. Pero es tan fuerte a veces la tribulación que te llega a mover. Te llega a mover y te das cuenta. Cuando yo estudiaba este estudio, vino un problema a mi vida y me tambaleó. Me tambaleó tan fuerte que yo dije, wow, Esteban es mi ejemplo, porque a pesar de que estaba al borde de la muerte, no se tambaleó. Él siguió agarrado de Dios, clamó a Dios, puso sus ojos al cielo y solo pensó en el Creador. Debemos de estar bien fuertes, hermanos, porque cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, te tambalea, te mueve. Y si tú no estás bien preparado y te asimilas que debes de agarrarte en ese momento, es cuando más debes de agarrarte de la palabra de Dios, te tumba y te vienes abajo. Así que debemos de estar bien fortalecidos, bien llenos del Espíritu Santo, como lo era Esteban, lleno de fe, lleno de fuerza, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de gracia. Todas esas cualidades tenemos que buscarlas todos nosotros, esforzarnos en oración para tener todas esas cualidades, todos esos requisitos para ser servidores de Cristo, para que podamos servir a nuestros hermanos, a nuestro Dios, siendo humildes, no cayendo en vanagloria, no cayendo en egoísmo. Porque este estudio nos da a enseñar y nos enseña y nos muestra que Esteban era un gran servidor y cubrió todas esas cualidades que nosotros, que somos siervos de nuestro Dios,
tenemos que cubrir esas cualidades, esforzarnos. Si nos falta una, a esforzarnos para cubrirla y podamos servir. No importa servir las mesas. Es tan valioso estar en este lugar como servir las mesas. Pero tenemos que cubrir las cualidades que Dios nos pide para estar en este lugar. Esforzarnos, mis hermanos. Vuelvo a mi estudio. Y dice, los hombres pueden taparse los oídos, como en este estudio nos dice, que los hombres se tapaban los oídos porque ya no querían oír a Esteban. Pero Dios no se los tapa jamás. Como la alabanza que cantó nuestra hermana Nel. Dios nunca se tapa sus oídos. Él escucha tu oración y tu clamor cuando haces su plegaria a Él. 2 oraciones dijo Esteban al morir. Y quiero que las analicemos. Regresemos a Hechos 59 y 60. Y dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. De manera parecida, entregó su espíritu nuestro Señor Jesucristo al Padre. Y lo vemos en Lucas 23, 46. Si gustan acompañarme, Lucas 23, 46. No llevo el tiempo, espero no haberme pasado ya. Ya me pasé. Bueno, ya me voy a saltar las citas. Dice la oración de Esteban, oró por sus perseguidores, hizo una oración por sí mismo. Observemos las circunstancias, porque puesto de rodillas, expresó humildad y amor, se humilló ante su Creador. Clamó a gran voz, suplicó, insistió debido a la perversidad de sus enemigos. Y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Siguió el ejemplo de su maestro, quien también clamó y pidió al Padre perdón por los que le daban muerte. Y habiendo dicho esto, durmió. La muerte, todos nosotros sabemos que es un sueño, no es definitiva. El creyente, nosotros los creyentes, esperamos el despertar de la resurrección. Oremos, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Me ganó el tiempo. Este estudio, mis hermanos, nos invita a vivir con integridad, con sinceridad, perdonar a aquellos que te han hecho daño, ser valientes en la adversidad, creer y confiar en nuestro Dios, porque Él está con nosotros en todo momento, a buscar más de Dios en ayuno y en oración, y mantenernos en santidad. Que seamos unos servidores llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y de poder. Esforcémonos más, mis hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor y Padre mío, por esta enseñanza. Primeramente para mi vida, Señor. Gracias te doy, Padre, porque pones los medios para hablarnos, Señor. Para hablarnos, Padre mío, con amor. Para que nos esforcemos y llenemos esas cualidades, Señor, para ser unos servidores, mi Dios, que te agrademos a tus ojos, Señor. Gracias yo te doy, Padre Santo, con todo mi corazón. Gracias te doy por esta hermosa palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos de todo peligro, Señor y Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.